Yo suelo explicar esto de por qué los pastores en la tradición reformada solemos ponernos una toga, ¿no? Porque luego aquí hay, en el contexto del país, a veces hay quienes piensan esto es como los sacerdotes, ¿no? Almusens. Y en realidad, en nuestra iglesia, las iglesias protestantes, no tenemos sacerdotes. Todos somos un pueblo y, bueno, todos somos sacerdotes, ¿no? Como dice la carta de Pedro. La toga no es otra cosa que una señal de que quien predica la palabra o quien administra los sacramentos lo que está haciendo es ponerse al servicio de esa palabra. Es a la palabra a la que nos debemos, es la palabra del Señor la que ha venido a nosotros y nuestra tarea cuando la compartimos, la enseñamos, es que lo hagamos en fidelidad a esta palabra. El texto que hemos escuchado es Lucas 7, 18 al 35, este relato de Lucas donde vemos cómo Jesús responde a los mensajeros, a los discípulos de Juan el Bautista. Y antes de entrar directamente a este relato, me gustaría que pensemos en el contexto de nuestro día, nuestra época. Una época que se caracteriza por dos cosas que de alguna manera son aparentemente contradictorias, ¿no? Por una parte, nosotros vivimos en un tiempo donde hay una gran decepción hacia las figuras de autoridad. Sean dirigentes políticos, dirigentes de cualquier organización, la gente se siente decepcionada. Sean maestros de escuela, profesores universitarios, la gente cuestiona constantemente a estas figuras. Sean líderes religiosos, figuras de tipo religioso, también hay un gran cuestionamiento. En todos lados vemos esa actitud, la actitud de crítica, de decepción, de desengaño, porque toda figura que está en un lugar de autoridad o de liderazgo, en nuestro tiempo es objeto de menosprecio, de todo tipo de críticas, ¿no? Esto por un lado. Pero por otro lado, también nuestra época tiene otra característica que casi parece lo opuesto, que es el incremento de las figuras carismáticas. Las figuras carismáticas es toda persona que va a tener seguidores, ¿no? Followers. Cientos, miles, incluso hay quien tiene millones, ¿no? Especialmente por las redes sociales, ¿no? Las figuras carismáticas de nuestro tiempo no es que sean personas que se asocian a un determinado talento, un determinado campo que era lo clásico, ¿no? Es decir, ¿quiénes eran antes las figuras que tenían tantos seguidores? Bueno, podía ser alguien que tiene un gran talento en el campo del deporte, ¿no? Un deportista, una deportista muy destacado, alguien en el campo del espectáculo, del arte, ¿no? Un cantante, un actor, una actriz, un rockstar, ¿no? Bueno, sí. Estas son las personas que solían tener muchos seguidores, pero esto ha cambiado. Hoy día puede ser cualquiera, aunque no tenga ningún talento de este tipo. Alguien, sobre todo por las redes sociales, que puede hacer cualquier cosa, puede decir cualquier cosa, pero lo dice con una gracia, lo dice de una manera que conecta con muchas personas, despliega algún tipo de atracción, algo carismático, y eso le convierte en un influencer, alguien popular. Y la gente hoy día se engancha o nos enganchamos a este tipo de figuras carismáticas. Se les admira, se les sigue, se les emula, se les imita, se les ofrece alguna devoción. Esto aparece también en el terreno ideológico, en la política, en los ámbitos sociales. Y parece que nada detiene la atracción carismática. Es como una fuerza de atracción que genera todo tipo de identificaciones. La gente se identifica, la gente se suma con fervor, con entusiasmo
a todos estos elementos carismáticos. Esto es lo que se ha llamado la fuerza de la mímesis. Vemos algo y nos pegamos a eso, nos identificamos. Es la fuerza de la filiación de seguidores, de admiradores. Y entonces parece que nada es más fácil que dejarse llevar por el carisma. Si alguien aparece muy espontáneo, alguien aparece haciendo cosas sin vergüenza alguna, ¿no? Desvergonzadamente, alguien aparece desafiante, alguien se salta las normas, alguien nos ofrece la perla de que dice alguna cosa tajante, simplona, pero que parece una gran sabiduría, o incluso gente que diga estupideces. Pero nos gusta. Si aquello gusta, nos vamos identificando con esto, con aquello. Y hoy día esto funciona así, lo carismático se diversifica mucho y nos entretiene siempre. Y esto también ocurre en el campo de lo religioso, en el campo de la espiritualidad. Aparecen personajes que parece que tienen todas las respuestas. Personajes que cultivan una imagen de piedad fresca, renovada, gente que parece que no se derrumba jamás, que siempre nos conduce a un cierto optimismo espiritual. Pero aquí lo que tenemos es el empuje de esas identificaciones con el carisma de alguien, que nos ofrece su imagen, su discurso como objeto de identificación, para que le ofrendemos nuestra atención y cierta devoción o fidelidad. Esta es nuestra época en la que vivimos hoy. Y desde aquí nosotros leemos, escuchamos el Evangelio. Hoy nos han leído, ¿no?, el Evangelio de Lucas, capítulo 7, cuando Jesús escucha la pregunta de los enviados de Juan el Bautista, con la pregunta, ¿tú eres el que había de venir o debemos esperar a otro? Esta es la pregunta que Juan envía a hacer a Jesús. Y lo interesante es que Jesús no responde sí, así podía haber dicho, ¿eres tú? No, soy yo, ya, sí. La respuesta va mucho más elaborada, ¿no?, más indirecta. En aquel mismo momento, dicen, versos 21 al 23, en aquel mismo momento sanó Jesús a muchas personas de sus enfermedades y sufrimientos y de los espíritus malignos, y dio la vista a muchos ciegos. Luego les contestó, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso el que no pierda su confianza en mí. Aquí, claro, de entrada uno diría, estamos ante una figura excepcional, ¿no? Jesús es un hombre carismático, digno de admiración y de devoción para cualquiera que le mire. Pero esto no es así. Jesús no es el hombre carismático. Esto es una cosa que el Evangelio de Lucas se cuida de mostrarnos. Jesús no es el hombre carismático que, por ejemplo, no es bien recibido en diversas ocasiones. Jesús es el que leyó al profeta Isaías, Lucas capítulo 4, en la sinagoga de Nazaret, y que después de aquella lectura y de lo que él dice después, al final es sacado por la gente que le quieren matar. La gente que era su propia gente, ¿no?, de Nazaret, donde él había crecido. Esto nos lo explica Lucas en el capítulo 4. En el capítulo 6, donde aparece todo aquel debate sobre la cuestión del sábado, los discípulos que habían cogido las espigas de trigo tenían hambre en sábado, el hombre de la mano seca que es curado por Jesús, y hay todo el debate, ¿se debe o no curar en sábado? Al final, ahí en el capítulo 6, los versos 2, verso 11, va a decir que la gente, los dirigentes especialmente, acaban tan enojados, enfadados con él, que es cuando comienzan a pensar en cómo lo eliminamos, cómo nos deshacemos de él.
Lucas también nos explica que Jesús va a escoger entre los seguidores discípulos. Y entre los discípulos, Lucas nos explica el llamado de algunos. No solo los pescadores, en el capítulo 5, versos 27 al 32, nos habla de cómo llama a uno, Leví, un publicano. Lo llama para seguirle. Ahora, claro, nosotros leemos eso y decimos, bueno, sí, era Leví un publicano, pero claro, hay que ser judío, hay que estar en el contexto para entender que Jesús ha llamado a alguien que representa precisamente lo más repugnante para cualquier judío. Un publicano, un recaudador de impuestos, un traidor, uno que sirve al enemigo, uno que nos explota, uno que es impuro, uno que es quien está más lejos de Dios que nadie más. Jesús no solo llama a Leví, sino que come y bebe, es decir, se sienta a la mesa, celebra con publicanos. El texto que hemos oído hoy también lo dice, es amigo de publicanos. Lucas nos ha ido enseñando esto. Y por tanto, aquí tenemos a un hombre que no es carismático, que no lo es. Y aquí en el relato vemos también el contraste, en palabras del mismo Jesús, con respecto a Juan el Bautista. Juan es el ejemplo por excelencia de un profeta de Dios, un profeta que viene de Dios. Jesús lo dice con unas palabras que nunca le hemos oído respecto a nadie más. No hay persona que sea tan exaltada en labios de Jesús como el mismo Juan el Bautista. Fijaros lo que dice de él, que salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento. ¿Qué salisteis a ver? Un hombre lujosamente vestido. Los que se visten con lujo y viven entre placeres están en los palacios de los reyes. En fin, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, verdaderamente, uno que es mucho más que profeta. Juan es aquel de quien dice la Escritura, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Las palabras extraordinarias de reconocimiento, de validación, de admiración. Juan era un profeta de Dios. Representa la fuerza, incluso la fuerza terrible de quien trae el mensaje de Dios, de quien trae el mensaje que anuncia el juicio de Dios, ¿no? Ese hombre del desierto. Y fijaros que aquí, claro, la cuestión tiene que ver precisamente con lo que nosotros llamamos la fuerza del carácter, ¿no? Una cosa es que alguien sea rico, multimillonario, una cosa es que alguien tenga una influencia porque pertenece a una familia de un gran prestigio. Pero claro, la fuerza, la entereza del carácter es otra cosa. Y alguien puede no tener dinero, ser pobre, y sin embargo tener una gran fuerza de carácter. Y alguien puede no tener ningún prestigio, ni pertenecer a ninguna familia de prestigio social, y sin embargo tener una gran fuerza de carácter. Juan es el hombre del desierto, que no le tiene miedo a nadie, a nada. El que se enfrentó al mismo rey Herodes para decirle 4 cosas, ¿no? Que al final acabará en la cárcel por esto. Juan es el hombre cuya vida, la manera de vivir refleja la consagración absoluta a Dios, ¿no? No come pan ni vino, un hombre consagrado a Dios. Este es el Bautista. Es verdaderamente el profeta Elías, de quien habla Malaquías capítulo 3. He aquí envío mi mensajero delante de mí que prepara el camino. Es el hombre digno de total admiración. Y sin embargo Jesús dice, él también fue rechazado por los fariseos y los maestros de la ley, por los que conocen las Escrituras, los que están cerca de Dios.
Y es aquí donde el Evangelio nos dice, por los labios de Jesús, que Él, el mismo Jesús, es alguien sin atracción carismática. No hay en Jesús esos rasgos, incluso los que se asocian a Juan, ¿no? Que digan, este es un hombre de Dios. Jesús va a decir, y decidle esto a Juan, lo que ha pasado, ¿no? Los cojos caminan, los ciegos pueden ver, los muertos resucitan, a los pobres se anuncia el Evangelio. Son las palabras de Isaías que se cumplen en él. Pero Jesús dirá, dichoso, bienaventurado, el que no halle tropiezo en mí. Y la palabra que aparece allí es la palabra escándalo. En griego es así, escándalos, el que no se escandalice. Escandalizarse quiere decir tropezar. ¿Por qué Jesús puede escandalizar? ¿Por qué puede alguien tropezar? Bueno, porque no es carismático. No parece muchas veces que estemos ante Dios. Podemos rechazar a Jesús, sí, ignorar a Jesús. Sí. Rechazar a Jesús o ignorar a Jesús es rechazar a Dios. ¿Pero por qué? Porque resulta que no podemos ver a Dios en alguien, que es un hombre que come y que bebe con aquellos publicanos o con aquellos pecadores. Este es el escándalo del Evangelio. Él dice, ¿no? Juan es este hombre extraordinario, radical, consagrado a Dios, y sin embargo hay quien dice, está endemoniado. Es decir, es un loco. Hoy día diríamos, es un talibán, exagerado, radicalizado. Y viene el Hijo del Hombre, Jesús se refiere a sí mismo, y dice, es uno que come y bebe. ¿Y de él qué dice la gente entonces? Y claro, el texto dice, es un tragón y borracho. Es lo que quiere decir la palabra bebedor de vino, ¿no? Que está en la fiesta siempre. Fijaros cómo este texto ha creado problemas. En el cristianismo de los siglos II y III hubo debates en los padres de la Iglesia de cómo interpretar este texto, ¿no? Si aquí habla de Jesús como el que come y bebe, y hay gente que lo ve como uno que va de fiesta siempre y que va de fiesta con gente mala, ¿no? Tragón y borracho, ¿no? El debate era, bueno, claro, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, no, alegóricamente, simbólicamente, ¿de qué manera, no? Y había quienes, frente a esto que dice el Evangelio, Jesús, el que come y bebe, había quienes decían, no, claro, Cristo comió y bebió, pero antes de su digestión se activaba un espíritu ardiente que eliminaba por completo los alimentos ingeridos y los consumía como en un holocausto. Fijaros, este es el tipo de debates, de cuestionamientos, porque, claro, había que evitar a toda costa la formación de excrementos en el Logos encarnado. El problema es la encarnación, claro. Si Dios se ha encarnado, Dios ha venido a nosotros, viene en este hombre de Nazaret, en este Jesús, amigo de publicanos y de pecadores. Y esto es lo que cuesta al final, porque nosotros queremos figuras carismáticas. Queremos figuras carismáticas, no queremos gente ordinaria. No queremos gente aburrida, gente como yo, no queremos gente con defectos, gente con arrugas, gente gorda, gente bajita, gente morena, negra, gente de otros pueblos, de otras lenguas, gente que no es heterosexual. No queremos lo que va apareciendo en el mundo como lo marginal, lo desechable. Y entonces acabamos en el papel de estos chicos de los que habla Jesús. ¿A qué compararé a esta generación? Dice, a estos chicos que dicen, os tocamos, ¿no?, la música para jugar a la fiesta y no queréis bailar. Os tocamos, ¿no?, la música de las endechas,
la música fúnebre y no queréis llorar. Es decir, los niños que juegan, los chicos que juegan, ¿no?, a la fiesta, a bailar, al entierro, al funeral, pero nada les satisface. En nada se comprometen. Porque lo que no queremos es que Dios venga a nosotros en alguien que nos escandaliza. Y es por eso que Jesús dice: dichoso, dichosa, quien no haya tropiezo en mí. ¿Quién es dichoso, dichosa? ¿Quién es bienaventurado? Quien mira a Jesús y confía en su palabra y le sigue. Sin anteponer esquemas previos de cómo Dios debería de venir a mí. Dios viene a mí, a ti, a nosotros, en Jesús, amigo de pecadores y publicanos, en un hombre que come y bebe, que baila y que llora, y que se acerca a todos, a todas, desde la compasión más radical. Porque esto quiere decir que se anuncia la buena noticia a los pobres, que los cojos caminan, que los ciegos miran, que los muertos resucitan. ¿Qué quiere decir? Que quien conoce a Jesús, quien es encontrado por Jesús, vuelve a la vida. Que los ciegos tengan vista quiere decir mirar las cosas con la luz de Dios cuando escuchamos su llamado. ¿Qué es lo que Jesús va a decirle siempre a todo el mundo? Que el reino de Dios ha llegado. ¿Y qué quiere decir que el reino de Dios ha llegado? Que ha llegado la vida, que ha llegado la salud, la salvación. Y es por eso que la plenitud del reino se nos muestra en la verdad de estas palabras de Jesús. Fijaros, después de todo lo extraordinario que Jesús ha dicho de Juan el Bautista, esos elogios, esas palabras de Jesús hacia alguien, hacia el profeta, ¿no? Juan el Bautista es la leche, ¿no? Es más de lo más. Y después Jesús dirá: y sin embargo, lo dice así, ninguno entre todos los hombres ha sido más grande que Juan. Y sin embargo, el más pequeño, la más pequeña en el reino de Dios es mayor que Juan. Y claro, cuando está diciendo eso, se lo dice a cualquiera. Tú, yo, ¿quién es la más pequeña, el más pequeño? ¿Qué vamos a compararnos con este profeta, el Bautista? Dice, pero el más pequeño, la más pequeña es mayor que Juan. Entonces, la dicha auténtica no está en la figura carismática, ni en las identificaciones con respecto a esas promesas optimistas que se derivan de los carismas. Lo que Jesús nos dice es que la dicha auténtica consiste en que sigamos sus pasos, en que escuchemos sus palabras, en que participemos en la vida que Dios nos da, que es la vida que se deriva de la comunión con Jesucristo. El Señor nos llama y nos sigue llamando, y que le podamos responder con confianza. Que Dios nos bendiga con su Evangelio, y que no dejemos de esperar solamente en Él, en nuestro Señor, y en nadie más, por el Espíritu, en Jesucristo. Que así sea. Amén.